En Infobae TV con Hugo. Seguimos en Infobae TV con Hugo Grimaldi. Él es el director de la agencia de noticias DIN, la principal agencia del país. Además es un periodista especializado en economía. Y queremos saber, Hugo, aparte, luego de agradecerte que estés con nosotros, ¿qué feeling estás teniendo con respecto a la disputa entre el gobierno y los fondos buitres? ¿Vamos al default? ¿No vamos al default? Sí, yo no sé hasta dónde escucharon lo que dije antes. A mí me parece, y lo vuelvo a reiterar, que tenemos un problema de incertidumbre muy grande que está generado por el propio gobierno, que quizás como estrategia está usando este elemento sin determinar si lo que quiere definitivamente es arreglar o no arreglar. Es necesario arreglar porque evidentemente la Argentina necesita los fondos, eso está claro, que si no de aquí hasta fin de año, y te diría más, hasta diciembre del año 2015 se le va a hacer bien complicado. También es evidente que no quiere que se note que necesita los fondos y que necesita arreglar. ¿Y por qué no quiere? Bueno, porque esta bendita cláusula Rufo estaría en todo caso condicionando toda la negociación, o quizás porque se ha comprobado, y esto en todo caso es el costado más oscuro de todo, que estar en contra de los fondos buitres, estar contra el juez Griesa, ahora ya se ha visto ayer también contra el mediador Daniel Pollack, le da rédito interno al gobierno. Por lo tanto, quizás se tienta en avanzar en este sentido. Pero lo vimos esta mañana, inclusive con el ministro Kicillof hablando de un fallo de cumplimiento imposible, y yo decía, y en todo caso lo reitero, que esta es una respuesta típica de la Argentina, porque es la Argentina que piensa que las reglas se pueden cambiar siempre. No nos olvidemos que la jurisdicción de Nueva York la puso la Argentina en su momento, tal como pidió aplicar la cláusula Rufo para tentar a mayor cantidad de inversores a que hicieran el canje, inclusive con una legislación más segura que la Argentina y a una tasa y a una moneda y a una tasa inferior. Así que me parece que todo lo que está abierto en este momento no se va a poder obtener una respuesta final hasta el día 30, yo les diría a última hora, porque hay un montón de aristas que me parece que está jugando lo legal, lo económico evidentemente, pero también y mucho lo político. Hugo, Silvia Mercado te saluda, ¿cómo estás? Me parece muy importante lo que estás diciendo en relación a esta utilización política, porque tal vez si no hubiera esta clara, porque es evidente que hay una intención de utilizar esta situación en términos políticos para mejorar la imagen del gobierno, para mejorar la imagen de la presidenta, para, digamos, bueno, vaya a saber con qué objetivos electorales hacia el año próximo. Tal vez, la pregunta es esta, ¿habría motivos técnicos, absolutamente técnicos, para intentar una salida que incluya esto que se empieza a llamar el default parcial? Porque ayer, por ejemplo, hasta el mismo diario, por ejemplo, New York Times, hizo críticas a el manejo del juez Tomás Griesa en este tema de los bonos de la deuda. Mira, Silvia, yo, bueno, no soy abogado, evidentemente uno mira desde una esfera estrictamente de observador periodístico. A mí me parece que en estas cosas siempre hay márgenes. Lo que ocurre es que lo que acota más la situación, me parece a mí, más que lo legal, es la situación económica de la Argentina, que ya venía mala, ya venía complicada, ya venía muy flojita en cuanto a números desde antes de que sucediera todo eso. El motivo por el cual la presidenta y el ministro de Economía deciden avanzar en el tema Repsol, en el tema Ciadi, en el arreglo con el Club de París, se fue haciendo en sucesivas etapas, es porque la Argentina necesita fondos, necesita dólares, no hay inversiones. Llegar ahora a una situación de default implica
no tanto que van a pasar cosas aquí adentro, que van a pasar, sino las que no van a pasar, porque esos dólares que el ministro o la presidenta confiaban en tomar para la economía, no van a llegar efectivamente. Y esta falta de inversiones van a generar, bueno, problemas internos, problemas evidentemente en el empleo, problemas en el salario, con los problemas de falta de dólares que hay actualmente para pagar, por ejemplo, las importaciones de energía. Tenemos una política monetaria que está bastante descontrolada. La política fiscal, si no fuera por los aportes del Banco Central y de la ANSES, estaría mucho peor. Es decir, la situación ya venía mal. Y si a esto se le agrega desde lo económico esta posibilidad, por más que sea un default selectivo, que en 5 meses se termine, etcétera, esto te pone el día 30 o el 1 del mes que viene en otra vez en un cartelón rojo en el mundo, y desde ya los fondos van a seguir yendo para otros lados, por lo menos hasta que pase este periodo. Así que sufrir se va a sufrir, y me parece que lo estrictamente técnico, si el juez Griesa actuó bien o actuó mal, esto ya ha sido saldado primero por el Tribunal Superior, que ratificó el fallo de Griesa, y segundo por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dijo que no le interesaba tomar el caso. Así que me parece que lo que dice hoy el ministro, que es un fallo de cumplimiento imposible, es nada más que una chicana dilatoria. Ahora, ¿querremos llegar hasta el abismo y tirarnos o frenaremos? La verdad que eso depende, me parece a mí, de la decisión política más que de la decisión legal, porque lo económico, te diría, está jugado. La Argentina y los argentinos vamos a sufrir un poco más de acá hasta fin de año al menos. Y en tu opinión, ¿cómo están viendo las empresas toda esta situación, teniendo en cuenta lo que ha dicho el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez? Bueno, más allá de Méndez, que tiene también sus internas y sus lobbies que atender, en general las empresas, no solamente las grandes empresas, las que están en la huya y las que no están, pero también las pymes, están con un alto grado de preocupación. Vos verás en materia de empleo que se está dando suspensiones, se están dando despidos, hay convulsión social, con cortes, con protestas. Bueno, esto irá de a poco complicando la cosa. Lo que sí, que se me ocurre que el proceso de reversión de la falta de inversiones con esta noticia, si se confirma la semana que viene, me parece que por lo menos durante este año no se va a revertir. Ahora vos me dirás, por otro lado, los mercados, hasta ayer al menos, estaban apostando. Y estaban apostando sin que, por ejemplo, cayera mucho el riesgo país. ¿Pero a qué están apostando? Están apostando al año 2015, a que la situación se va a revertir. Algunos pensarán que sin este gobierno, otros piensan que una vez salido del tema de las RUFO, este propio gobierno puede arreglar la cosa. Pero lo que están mirando los mercados hacia el año que viene no es exactamente lo mismo que lo que están viviendo en este momento las empresas, que, te reitero, tienen un alto grado de preocupación por lo que resta de 2014. Hugo, y tal vez estén mirando vaca muerta, digamos, que es ahí ese futuro promisorio, pero que también exige inversiones en el corto plazo, porque justamente es Miguel Galucio el más preocupado por el corto plazo de YPF. Ahí sí que hubo malas noticias, ahí realmente las acciones de YPF en Nueva York bajaron. En realidad el tema vaca muerta, Silvia, pese a que todos queremos y hacemos fuerza y rezamos, es algo de mediano plazo. Acá, si no pones mucha plata, en un tiempo recién la vas a empezar a recoger, no sé, en 5, 6, 7 años. Así que me parece que hay que sembrar ahora, pero con esto te va retrasando cualquier proceso de inversión. No creo que la gente de YPF piense revertir esta situación rápidamente, por más que el tema vaca muerta también se esté utilizando políticamente, diciendo que, bueno, quieren venir ahora por nuestros recursos naturales, entre ellos vaca muerta, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo que efectivamente a quién no le va a interesar sacar rédito de un reservorio que aparentemente es importantísimo. Pero primero
hay que hundir el dinero debajo de la tierra para sacar de la mejor manera posible, con el menor riesgo ecológico posible, todo ese gas y todo ese petróleo. Bueno, veremos si la Argentina puede alguna vez pensar en el mediano y en el largo plazo, algo que en esta última década se ha dejado de lado, casi te diría yo, como política de Estado. Hugo Grimaldi, director de la agencia de noticias DIN, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. La próxima vez, les prometo, voy a ir al estudio. Un placer va a ser, Hugo, querido. Va a ser un gusto enorme tenerte aquí en Infobae TV. Gracias. Chao, hasta pronto.